¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a una presentación de los estudiantes del seminario de Fuentes y Prácticas A de la Maestría en Música de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar ponencias de los integrantes del seminario que están directamente relacionadas con sus áreas de interés, como intérpretes y algunos como compositores teóricos. Así que vamos a comenzar primero con Henry Knight, que nos va a hacer una presentación sobre instrumentos de cuerda frotada en el medievo y renacimiento. Así que sin más preámbulo, adelante Henry. Muchas Hola, gracias. muchas gracias. Gracias, doctor. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Se escucha Bueno, muy pues bien. vamos. Perfecto. Vamos a empezar con los instrumentos de cuerda frotada del medievo y renacimiento. A ver, ahí está. Como ven, pues lo que nos ayudó mucho también fue la iconografía, ¿verdad? Que existe para saber las posiciones. A ver, bueno, los orígenes, voy a hablar de los orígenes. Los instrumentos de cuerda frotada se originan probablemente en Asia alrededor del siglo VI después de Cristo, digo 9 después de Cristo, partiendo de la idea de la utilización posible o casual, ¿no? De arcos de caza sobre los instrumentos de cuerda pulsada. El uso, pues, fue definido en principio hacia mm, estos espacios, ¿no? Estos territorios islámicos y bizantinos. Y bueno, se fue llegando poco a poco hasta Europa. Estos instrumentos, como ustedes ven, son como los más asiáticos, ¿no? Ya fueron llegando a Europa con pues por los caminos de comercio. Y ahí puse unos instrumentitos como que ahí iban con todo, o sea, la cultura iba avanzando con todos. No nada más iban comerciando, sino toda la cultura se compartía en este tiempo por todo este espacio. Y gracias a eso llegaron estos instrumentos. Que bueno, aquí le puse esta imagen como para que vieran más o menos. Y pues aquí las versiones de los instrumentos se fueron pues haciendo más, pues fueron transformándose. Las versiones antiguas que también tenían tapas de cuero, ¿no? O sea, la tapa de resonancia era de cuero. Entonces, pues la resonancia era menor y aparte, pues muy variable con el clima. Un clima húmedo podía hacer que ya se venciera y entonces tenían que aplicar calor o algo para que se volviera a secar, era un problema, ¿no? Y en Europa, pues se fueron popularizando y haciendo de madera las tapas. Y así fueron surgiendo aquí como sale del rebab, el rebec, ¿no? Que es un instrumento europeo. Aquí pues se muestra como las cantigas de Alfonso X el Sabio son una gran fuente de información por sus ilustraciones de Santa María que han llegado todo este tiempo y han descrito estos instrumentos. Gracias a ellos sabemos cómo eran. Miren, acá se ven varios, ¿no? Todos de cuerda flotada. Aquí, como ven, hay uno de una cajita, pero lo incluí porque es cuerda frotada, aunque no usa arco, ¿verdad? Va a usar una ruedita. Ahorita los veremos uno por uno. Bueno, aquí tenemos varios de los nombres: Rebec, vihuela de arco, lira de abracho, lira bizantina, rota, giga, viela, fídula, viola de arco, zánfona. La zánfona es de la que hablaba, de que tiene una ruedita. Pues estos, excepto esta, la zánfona de la ruedita, hay expertos que dicen que prácticamente son todos el mismo instrumento transformándose. O sea, no había una estandarización y no deberíamos verlo de una manera estandarizada como, como hoy en día se ven las cosas. Ahí no era así. No había una estandarización y a veces los mismos músicos hacían los instrumentos o a lo mejor los modificaban. Querían uno más largo, más corto, que lleve una cuerda extra, cosas así, y según sus necesidades, ¿no? Y su inventiva y todo. Entonces, por eso mutaron todos estos instrumentos. Aquí, por ejemplo, está el rebec, ¿no? Que es, bueno, este lo está tocando con las piernas, pero también se tocaba en el brazo, ¿no? Y las cruzadas fueron los que
lo trajeron, ¿no? En la época de las cruzadas se hizo muy popular este, que es uno de los primeros. Está muy curioso porque es hecho de una sola pieza, igual que las jaranas. Y yo hice una, ahorita intenté hacer una para mostrárselos, pero no pude traerlo aquí porque no tenía internet en mi casa. Pero bueno, este es un Rebec. Entonces, ahí dice cómo era el cuerpo, el mástil, eran hechos de la misma pieza, ¿no? La cuerda de tripa montada sobre un puente bajo, o sea, algo que lo jalaba por debajo, como un tiracuerda, ¿no? Y entonces, pues tenía ahí su arco recto o curvo. Casi todos tenían un arco así, todavía no se mutaba al arco que tenemos hoy en día, que es convexo, ¿no? O bueno, ya no sé. Entonces, aquí hay más muestras de este Rebec, que es una belleza. Todavía se usa en la música griega, hoy en día, así folclórica, obviamente. Ahí se ve hasta como su poste aquí de tipo el violín, ¿no? Claro que ya son instrumentos modernos. Los antiguos, pues no encontré ningún sobreviviente ahorita, más que imágenes. Bueno, también está la vihuela de arco. Esta, pues, en la península, sobre todo ibérica, fue donde había, y ahí también se le conocía como fídula, viele o vielle, y este es el antecesor de las violas medievales, ¿no? O sea, medievales y ¿cómo se llama? Y renacentistas, perdón, me olvidó poner. A veces tenía forma de pera, a veces tenía forma ovalada, tenía mucho tipo de formas estos instrumentos, como les digo, no estaban estandarizadas. Entonces a veces usaban hasta cuerdas de seda para las notas agudas. Esto es curioso. Miren, acá hay otros ejemplos. También tenían cuerdas que estaban fuera del diapasón. Aquí se ve como hay una con una, pues por así decirlo, forma de 8, un poquito, y esta con forma forma de pera y este con forma ovalada, ¿no? Hay diferentes formas y las bocas, todas variaban, no estaba tan estandarizado esto. Como ven, algunos de estos instrumentos, sus diapasones, pues ya quedaban tan altos y no quedaba tan ajustado como hoy en día que queda la cuerda por el diapasón así bien bonito. No, antes quedaba al principio así bajito y entre se iba acercando más al puente se iban abriendo. Entonces a veces la técnica, en vez de pisar la cuerda sobre el diapasón, más bien la jalaban hacia abajo o la empujaban con su uña. Entonces para sacar las notas tenía un sonido mucho más nasal, ¿no? Todavía. También las bocas más grandes, entonces eso ayuda a un sonido también más nasal. Acá hay otras hermosas versiones de estos instrumentos. Como me encantan a mí toda esta variedad que exploraban. Claro, estos son instrumentos modernos, ¿verdad? Que, que bueno, pues ya están influidos por esta modernidad de algún modo, ¿ah? Entonces, pues la lira bizantina aparece en el siglo X después de Cristo, tenía forma de pera, podía contar con 3 o 5 cuerdas frotadas con un arco largo y recto. Su mástil estaba dotado de clavijas empotradas en la cabeza, como todos los otros instrumentos en realidad, y las cuerdas se pulsaban lateralmente con las uñas, como lo que les decía ahorita, ¿no? O con la yema del dedo, sin apoyarla con el diapasón, por la cuestión esta de que les digo, estas son iconografías, ¿no? Ahí no se puede ver lo del dedo, pero así era la ejecución, ¿no? Y la construcción también se tallaba de un bloque de madera, ¿no? Muy parecido a las jaranas, eso me da gusto, con caja maciza de resonancia, ¿no? Las cuerdas de tripa solían afinarse en cuartas o en quintas, como les digo, o sea, no había una estandarización, ya dependía lo que querían, a lo mejor hasta dependía de la pieza y cambiaban la afinación, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos instrumentos también se usaban mucho en la calle, mucho, porque de ahí vinieron, pero también hay muchos que sí llegaron a ser parte de la música secular de la corte, ¿no? Como por ejemplo. Y igual sigue vivo en los Balcanes y Grecia, ahí todavía lo tocan, pero es muy parecido al Rebec, como ven, nada más es más grande. Y pues como no estaba estandarizado nada, en realidad se pueden parecer todos. A ver, vamos a la siguiente. Acá hay más imágenes. Miren, casi igualito al Rebec.
Y eso que no es el Rebec, pero se parecen mucho. Acá venimos con la zánfona o sinfonía, orgastrum o viele, organistrum, perdón, o viele. Miren, este instrumento, la belleza que tiene es que es como un órgano, porque tiene una rueda que se mantiene girando mientras le pega como, si quieres, a una cuerda o a dos que estén en drone, ¿no? Así que suene y suene la misma nota. Y pues la rueda que está aquí adentro, ahí medio se nota, pues tiene brea, ¿verdad? Todos, claro, se me olvidó mencionar que todos funcionan con brea, ¿verdad? Brea de árbol, para que puedan hacer la fricción y sacar la resonancia, como se hace hoy en día con las cuerdas frotadas, cello y contrabajo y esto, ¿no? Entonces, pues varía también mucho la afinación y cómo se toca, ya si pones una cuerda o dos de drone, ¿no? Y esto se usaba mucho también en las iglesias y y luego se quitó, ¿verdad? Y ya se mandó a las calles de nuevo. Pero sí tenía un potente sonido y por eso era un instrumento de apoyo coral, y entonces mucho más barato que hacer un órgano, ¿verdad? Este es la zánfona. Miren, ahí están más fotos. Esta está en una caja, ni siquiera se ven las cuerdas ni nada, y con las teclas que salen, porque no toca una de las cuerdas, no las toca con el dedo, sino con estas teclas. Todavía hay mucha gente que los toca, suena bien padre, como una gaita más o menos suena. Bueno, entonces el medievo europeo dura unos 1000 años, ¿no? Y entonces en ese periodo hubo mucho intercambio cultural por el comercio y las cruzadas, trayendo productos de lejano y Medio Oriente, productos y entre ellos instrumentos de cuerda frotada más primitivos, ¿no? Que se encontraban en una cuna ahora para crecer hasta formar la familia de los violines, violas y violonchelos que conocemos hoy en día. Estos instrumentos estaban en constante transformación por las exigencias musicales de la época y por lo que mencionan unos expertos, casi todos eran el mismo instrumento, pero en mutación. Y entonces, sí varían mucho de la caja, pero en realidad solamente eran nuevas ocurrencias para ir transformando estos instrumentos. Y esto nos lleva al Renacimiento. Rápidamente, aquí está la lista ¿cómo se llama? El Renacimiento. Ahí está. La viola da gamba, obviamente, es la más, famosa, porque acá está. Y había mucha familia, ¿no? La lira da gamba, el lirón, viola de amor, viola de, viola da braccio, viola de arco, viel renacentista, violone, trompeta marina, violín temprano. Bueno, el violín temprano es cuestionable ahí, pero acá me mandaron que es posible que el violín temprano es de ahí. Y el poquet, que es un violín más chiquito, folclórico sobre todo, ¿no? Del cual no encontré mucho, pero sí encontré que existía. Bueno, nos vamos directo a la familia de la viola da gamba. Y en España se le llamaba vihuela de arco, entonces prácticamente estas eran muy parecidas. Y como les digo, la construcción no habrá estado todavía aún tan estandarizada, se experimentaba mucho, había familias de este instrumento, había desde el chiquito soprano hasta el violone, ¿no? Y estos instrumentos, pues principalmente se ponían en las piernas, por eso gamba, ¿no? Esto significa en italiano. Y por eso en España se llama vihuela de arco y no gamba, porque gamba es en italiano. Se afina parecido a la guitarra, en cuartas. Ya aquí ya definen como esa afinación, ya no son quintas, aquí son cuartas y una tercera, como para tener una bonita resonancia con octavas, arriba en la nota más grave y en la nota más aguda. Aquí la técnica de arco ya se usa por debajo. Acá hay una imagen y pues pueden haber muchas cuerdas. Este instrumento ya se podía tocar una cuerda a la vez. O sea, no tenías que tocar varias cuerdas a la vez, como hay otros en estos ejemplos. Y pues como ven, podían tener de 5 a 7 cuerdas y el violón pues era grandísimo y es familia del contrabajo. Estos tenían trastes, estos instrumentos que se habrán afinado
a partir de las proporciones de aquellas épocas, o se habrán afinado al oído, ya dependería de cada quien, o se le mueve. Entonces, estos son interesantes estos trastes porque se pueden poner como que de lado para que unas cuerdas salgan entonadas a cierta proporción y otras a cierta otra proporción, ¿no? Bueno, acá hay más imágenes de este hermoso instrumento. No, vaya que son bonitos los instrumentos. Bueno, la viola da gamba. Entonces, aquí vamos a la viola de amor. Este es prácticamente lo mismo que la viola da gamba, pero con una técnica de resonancia. Aquí se puede ver cómo por debajo del puente tiene como otros puentecitos en toda la tapa, o en el otro ejemplo también, pero no tiene los puentecitos en toda la tapa, lo tiene el mismo puente, tiene cuerdas que no se tocan con el arco, sino vibran por la propia resonancia simpática, ¿no? Por eso se llama de amor, así como que si tocas un sol y tienes ahí una cuerda de sol o de re o así, van a resonar y suena así muy bonito, ¿no? Porque daba un timbre amplio y suave, ¿no? Siempre muy conectado todo. Y eso también suena muy bonito. Claro que pues funcionaba para ese tipo de cosas que querían como de acompañamiento más, ¿no? Que resonar atrás. Aquí, bueno, entonces vamos al lirón, que es la lira da gamba, ¿no? Este aquí se ve en el fondo el puente. Este puente no es tan curvo como el de la viola da gamba, entonces este podía tocar hasta 5 cuerdas a la vez o así, ¿no? O ya dependía la técnica de cada quien, ¿no? Este es un instrumento de cuerda frotada que floreció en el Renacimiento y en la primera parte del Barroco, especialmente en Italia, pero pues son como, siguen siendo instrumentos en experimentación, siento yo, ¿no? Este deriva de la lira da braccio, pero como es de mayor tamaño, pues se le ponen las piernas y por eso da gamba, ¿no? Posee entre 9 y 16 cuerdas, no tiene cuerdas simpáticas, ¿no? También se construye con un puente plano que permite tocar acordes grandes, como les decía, su sonido dulce y resonante, armónico y rico, ideal para acompañar un recitativo vocal, por ejemplo, ¿no? Porque este, por los acordes que podía lograr, ¿no? También. Se tocaba con un arco convexo, pero diferente a este arco moderno, ¿no? Acá hay otras imágenes del lirón. Miren que como tiene cuerdas también que no están en el diapasón, ¿no? Estos, aunque sí funcionan como simpáticas, ¿verdad? O simpatéticas, porque pues siempre van a resonar cuando el instrumento suena afinado. Aún en nuestros instrumentos modernos, cuando uno toca afinado el cello o el violín, se siente el instrumento más afinado, siente como vibra, ¿no? Por dentro, o las cuerdas que están abiertas, ¿no? Bueno, aquí vamos entonces con la viola da braccio. Acá hay un par de imágenes. Este es el antecesor del violín antiguo y del violín moderno, porque se sostenía en el brazo, ¿no? Y se afinaba también en quintas, al parecer. Su diapasón era mucho más corto, como ven. También el violín barroco, ¿verdad? Ya ves hasta ahora que le añadieron mucho al diapasón. Pero entonces aquí tenía ¿cómo se llama? Su diapasón corto y las cuerdas obviamente eran de tripa. Me parece que también podían ser de seda, la más aguda, y duraba como un día nada más. Vamos a ver la siguiente. No, esta sí no usaba trastes, a diferencia de las otros, ¿no? Y se usaba también en el repertorio militar y en la danza. Bueno, perdón, me lo brinqué muy rápido. Este es la viola da braccio, muy parecida al violín. Vamos a ver, eh, piel renacentista. Esta es directamente de la piel medieval, pero más estilizada. Pero como ven, o sea, también hay otras versiones que tienen en 8, ¿no? Su forma. Todavía, insisto, la estandarización todavía no estaba, ¿no? Y ya pues cayó en desuso conforme otros instrumentos empezaron a sonar más brillante y así, y estos a lo mejor ya sonaban muy nasal o a lo mejor la caja no les permitía que la técnica de arco abarcara, porque como ven, esta no tiene sus mordidas, sus muescas en las orillas, sus curvitas, su forma de 8, y entonces pues el arco no tenía tanta capacidad de movilidad así, porque podía chocar con la caja, ¿no? Entonces,
pues esas son cosas que los hizo que siguieran mutándose, por así decirlo, mejorando y fueron quedando atrás las versiones pues viejitas. Ah, y aquí la trompeta marina, la tromba marina, este instrumento es muy curioso porque es un monocordo y se usaba tocándolo como ven el arco, se toca de este lado, medía como 1,80 el instrumento. Y entonces se tocan los nodos armónicos y se tocan solo los armónicos. Y suena como una trompeta por el tamaño que tiene y la cuerdota larga, como cuando tocas el contrabajo, también tocan un buen en sus partes de solos ahí en agudísimo y suena curioso, ¿no? Entonces las monjas no les dejaban usar trompetas y en lugar de eso usaban esta, por eso en un lugar hasta se llamaba literalmente violín de monjas, ¿no? En alemán, ¿verdad? En Alemania ahí se volvió muy usado. También lo usaban en las cortes y a veces tenían hasta unas 15 sonando a la vez, ¿no? Con puros armónicos. Qué interesante este instrumento, que obviamente cayó en desuso porque no tiene muchas notas, ¿verdad? Y bueno, pues entonces la conclusión, la panorámica de los instrumentos de cuerda frotada del medievo y el Renacimiento nos muestra un camino de constante innovación, desde la sencillez de la vihuela de arco y del rebec hasta la complejidad mecánica del organistrum, ¿no? Ese de la cuerda de rueda, ¿no? Y desde la nobleza de la viola de gamba y de la viola de amor hasta la estandarización del violín. Esto nos lleva hasta la estandarización del violín y la curiosa tromba marina, la trompeta marina, ¿no? Entonces, hay un par de tesis que hablan mucho y aportan mucho de estos estudios, ¿no? De Valenzuela Mujica y de Plancarte. Y entonces, ¿cómo se llama? Esto, pues, con la construcción también y la restauración de estos instrumentos, o sea, la laudería se volvió un oficio clave para la preservación de este patrimonio musical, no nada más el quererlas tocar, sino tiene que haber alguien que quiera reconstruir esto de los propios, ¿cómo se llama? Imágenes, ¿no? Y de lo que se ve y así, ir construyendo e ir llegando a proporciones y ahí es donde se dan cuenta también de cómo hay mucha experimentación, ¿no? Bueno, esta exposición pretende ofrecer una visión detallada y documentada de aquellos instrumentos que no solo precedieron, sino también inspiraron a la familia moderna de cuerdas frotadas. Su legado perdura en la práctica de la música histórica y en el creciente interés por las réplicas y las interpretaciones filológicas, manteniendo vivas las sonoridades que acompañaron a juglares medievales y cortes renacentistas. Y bueno, con esto me abro a sus preguntas. Aquí están un par de referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muy interesante. ¿Podemos todos encender cámaras, por favor? Y después dejar de compartir. Muy bien, gracias. Eh, pues bien, aquí lo que es importante es que nosotros, una buena recomendación que haría es no caer en criterios evolucionistas. Quiere decir, tender a pensar de que estos instrumentos pues no eran tan buenos como los instrumentos de las siguientes décadas o los instrumentos que tenemos ahorita, porque hemos estado evolucionando. En realidad creo que es bastante claro y de cómo lo explicó Henry, que estos instrumentos se deben a los usos, a las costumbres, a las necesidades que tenían los músicos y las músicas de aquella época, ¿no? O sea, los diferentes géneros de música, ¿no? Músicas, perdón. ¿No? Quiere decir, a veces obedecen a una necesidad. Por ejemplo, la viola de gamba, al momento de tener trastes, pues era muy claro que estaba buscando un sonido diferente, realmente diferente, al que tuvieran los instrumentos donde precisamente no puedes tocar la cuerda, no puedes empujar hacia el diapasón, ¿verdad? O sea, bien explicabas con las uñas, ¿no? Sí. Eso es muy, muy relevante. Bien, aquí dejo espacio entonces para preguntas. Si podemos hacer tres preguntas. Y Henry, si podrías dejar de compartir la pantalla. Ah, Sí. pensé que ya lo había hecho. A Ah, ver no, cómo le hago no te eso. Es preocupes, que yo lo hago. Entonces, a ver. perfecto. Stop share, ya vi. No, ok, Ahí ya está. está. Muy bien. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Compañeros, ¿no les gustaron los instrumentos? O bueno, algo. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta de lo que escuché.
claro. Entendí que estabas intentando hacer un rebec de una pieza, o era una jarana. Ah, sí. ¿Sí? Sí, 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 porque aparte ya conocía yo este instrumento y de hecho vi un cucharón para chicharrón o no sé qué cosa en el ¿cómo se llama? En el mercado y me recordó a un instrumento chino que por ahí saqué de cuerda frotada que parece un cucharón, pero con tapa de cuero. Entonces dije, oye, qué interesante, un cucharón podría ser un instrumento, nada más que bueno, lo hicieron de una madera, ya redondearon unas cosas, no sé. Entonces dije, pues yo mismo voy a ver qué hago con un pedacito de madera sobrante, pues porque lo hice como de este tamaño. Ujú. Entonces, en forma así de bota nada más es. Y lo escarbé y todo, le estaba haciendo su voluta, le puse unas clavijas de maquinaria que me encontré de un violín viejo que tenía unos de maquinaria. Entonces, pues así empecé mi experimento, más no lo terminé porque me hizo falta ponerle la tapa y terminar como serían pues las cuerdas. Le pensaba poner, la verdad, unas cuerdas de violín o de cello, de esas Mm. que ya se me hayan roto. Y de esas le pensaba yo poner. Sí, Estaba, es muy, muy interesante. La verdad, así como lo platicas de forma tan cándida, ¿no? Vi el cucharón y se me antojó hacer. En realidad, incluso si te pusieras muy, muy académico a rescatar este instrumento, te darás cuenta que muchos planos, o sea, planillas, planos estructurales no existen, no sobrevivieron. Entonces, ajá, mucho de lo que hacen las personas que reconstruyen estos instrumentos es hacer exactamente lo que tú hiciste, recurriste a fuentes iconográficas, cómo se veía el dibujo, cómo se tocaba, y no solamente el laudero que reconstruye el instrumento, los músicos que se van a reconstruir la técnica se encuentran con ese mismo tipo de problemas. Entonces, la iconografía es una fuente fenomenal. De hecho, lo único que nos queda, pues, para recuperar esos sí, instrumentos, ¿no? Y sí, bueno, si tienes el interés de construirlos, pues valdría la pena, no sé, buscar algún tipo de recurso, ¿no? Alguna beca por ahí que nos permita garantizar la construcción de varios para poder experimentar y estar haciendo investigación en esta área, ¿no? sería muy interesante porque pues yo lo vi muy curiosamente parecidísimo al mundo del son jarocho que pues en el que yo me metí y yo justamente quise aprender a hacer los instrumentos desde que aprendí a tocar. Ujú, Dije, no, yo quiero hacer mi propia jarana porque salía más barato, justo salía más barato hacerla y aparte yo dije, para mi mano, pues, yo quiero una más grande, dije, para que no tenga yo que batallar, entonces yo me la voy a hacer como yo quiera. ujú, Entonces recurrí a eso de hacerlo. También me animó un amigo que luego lo considero pues no tan talentoso y lo estaba haciendo él también. Entonces dije, oye, pues entonces no es tan complicado. Bueno, yo también me voy a animar. Y ¿cómo se llama? Y pues me pareció muy padre porque todos los jaraneros casi hacen jaranas. Claro, salen como salgan, pero siempre suenan. Y o sea, no te va a salir uno que no suene, todos van a sonar y a veces van a mentir los trastes, como dicen, no, tus ujú, trastes mienten. Y ay, se les hace algo, se afinan desafinadamente para que se pueda tocar afinado ujú, unos acordes y así. Y entonces yo noté como en el son jarocho hubo un momento de estandarización donde le llaman jarana primera, segunda, tercera, claro. pero hubo otra época donde no estaban estandarizados y sus nombres eran otros, se llamaban requinto, pero el requinto no era el que se pulsaba así, sino era el que ahora se le llama mosquito. Es Ujú, en los Tuxtlas se le llamaba requinto. ujú, Entonces hay toda una confusión de nombres que se me hizo muy parecido en este aspecto a la música del medievo y del renacimiento. Bueno, en realidad el renacimiento ya está más específico, pero en el medievo como que va mutando tanto que pues los nombres en realidad son pasajeros a veces y a menos que una cultura sí adopte ese de que, por ejemplo, los griegos que adoptaron el Rebet y así, pues bueno, eso también, ¿no? Pero pues generalmente pues se van transformando ahí muy padre estos instrumentos de cuerda, frotada en este caso. muy bien, Henry, muchas gracias. Bueno, para poder mantener a tiempo el calendario de las ponencias, vamos a parar hasta aquí. Un aplauso más para Henry, aunque sea virtual, de ahí que se vea. Y paro esta transmisión para seguir con la siguiente ponencia.